vamos aquí a nuestro principal activity, le hacemos doble clic. Y tenemos el código principal. Fijaros, esta es la actividad principal. Vemos que en la actividad principal hay un método que se llama onCreate, que es el método que se llama cuando se crea la actividad. ¿Vale? Cuando se crea la actividad, dentro de este método onCreate vemos se llama al método onCreate de la actividad, para que realmente el método que realiza todas las actividades necesarias, o sea, toda la funcionalidad necesaria del método onCreate es el método onCreate de la propia activity, ¿vale? No de la clase nuestra. Bien, entonces por eso hay que llamar obligatoriamente al onCreate del padre. Establece el layout que se usará para la actividad. Y aquí lo tenemos. Estamos diciendo que para esta actividad, fijaros que este setContentView es exactamente igual que nosotros pusiéramos this.setContentView, porque this hace referencia a el objeto correspondiente a la principal activity, ¿vale? Entonces this setContentView, pues el rLayout main. ¿Qué es el r.layoutMain? Bueno, pues fijaros, ese es el layout que tenemos aquí definido como main.xml y que por tanto estará dentro de la carpeta de recursos generados, dentro de la clase R. Veis cómo tenemos layout y dentro del layout tenemos el main. Esto nos lo genera, repito, automáticamente Android. Bien, una vez que tenemos establecido cuál es el layout, ahora vamos a intentar escribir el código que responda al hecho de que se pulse el botón. Bien, para ello lo primero que tenemos que hacer es obtener una referencia al botón. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues tendremos que definir una variable de tipo button que nosotros vamos a llamar igual que hemos puesto al ID btn saludar. Fijaros cómo ya me lanza errores. Si eso yo hiciera simplemente esto, ya me estaría lanzando errores. Dice que button cannot be resolved to a type, es decir, que no conoce button. Si le damos aquí, nos permite importar esta clase, digamos, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí nos aparecería en el import lo que acabo de importar, el button. Ahora me dice otro error, que es que fijaros que el valor de la variable no se usa, ¿vale? Eso es normal por ahora. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que esta variable va a hacer referencia a el widget correspondiente al botón. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Bien, dentro de lo que es la activity existe un método que se llama findViewById, aquí lo tenemos, que nos va a devolver la vista correspondiente del objeto vista cuyo ID le pasamos como argumento. De manera que, ¿cómo podemos acceder ahora a esta ID? Pues acordaros de que teníamos una clase R, que dentro teníamos ID, y que dentro tenemos, fijaros, btn saludar. Bien, con lo cual yo lo que estoy obteniendo, lo que me va a devolver findViewById es el objeto vista que tiene este ID. Y se va a asignar a esta variable btn saludar. Problema que tenemos y que nos está indicando aquí, que evidentemente findViewById devuelve un tipo genérico. Entonces hay que indicarle cuál es el tipo, hay que hacer un cast para que el tipo sea el mismo de la variable. Add cast to button. Fijaros, entonces lo que me devuelve findViewById va con button. Bien.
me vuelve a indicar que todavía no está siendo usado, no pasa absolutamente nada. Bien, seguimos. Una vez que ya tenemos la referencia al botón, voy a crear el evento para cuando se hace clic sobre btn saludar. Bien, para ello lo que voy a hacer es utilizar voy a asignar, hay un método que se llama setOnClickListener. Bien, y ahora setOnClickListener lo que nos está esperando es un onClickListener, un objeto del tipo de la clase onClickListener. Bien, aquí lo que voy a hacer es crear directamente un objeto, pero al que no le voy a dar nombre. Entonces sería new onClickListener. Como no le voy a dar nombre, directamente pondríamos los dos puntos. Lo que estoy creando es una clase, ¿vale? Y aquí directamente nos falta el punto y coma. Y ahora fijaros cómo ya tenemos el new onClickListener. No voy a crear un objeto y después referenciarlo aquí, que podría haberlo hecho, sino que lo estoy haciendo directamente en la llamada al método setOnClickListener del btn saludar. Bien, nos está diciendo fijaros, toda esta parte de aquí hasta aquí sería lo que es la definición, perdón, desde aquí hasta aquí sería lo que es la definición del objeto onClickListener que va a contener el evento onClick, que es el que se va a ejecutar cuando se haga clic sobre btn saludar. Nos está diciendo un warning. Lo primero que tenemos que ver aquí es que no tenemos importado onClickListener, lo vamos a importar. Y una vez importado, lo que nos está diciendo, fijaros, es que esta nueva clase que estamos definiendo, que implementa el onClickListener, tiene que tener implementado a la fuerza una serie de métodos. Entonces, simplemente le damos a Add and Implementing Methods. ¿Qué métodos son esos? Básicamente es el método onClick, ¿vale? Que es el que va a generar la respuesta cuando el usuario haga clic. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando se hace clic en el botón, bueno, coger una referencia al cuadro de texto. ¿Por qué? Porque en el saludo que nosotros vamos a hacer cuando se haga clic tenemos que incluir el texto del nombre que ha introducido el usuario. Bien, pues esta variable tiene que ser del tipo editText y lo vamos a llamar igual que lo que es el cuadro de texto en sí, txtNombre. Esto sería lo normal. Fijaros, igual que editText no está importado, pues lo importamos. Bien, y ahora vamos a hacer igual que haga referencia a find view by id. Fijaros que no he utilizado this. No he utilizado this porque en este caso this hace referencia a la clase onClickListener, a la clase que estoy definiendo aquí, y por tanto no es válida, ¿vale? Ahora le pasamos R a id y en este caso sería txtNombre. Bien, ya lo tenemos. A ver qué nos está indicando. Que hay que añadir el cast. Añadimos el cast. Bien, y ya tenemos el cuadro de texto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, fijaros, cuando obtengo la referencia, cuando se hace el clic, lo que voy a hacer es mostrar lo que se llama un toast. Muestro el saludo nominativo en un toast. Vamos a crear una nueva constante de cadena tipo string que vamos a llamar buenos días.
con el valor buenos días. Voy a salvar. Para ello vamos a utilizar la clase Toast, que tiene un método estático que se llama makeTest. Como vemos, este makeTest recibe el contexto, una cadena, que es la que se quiere mostrar, y la duración. Vamos a empezar por el tema de la... Vamos a seleccionarlo, vamos a empezar por el tema de duración. El tema de la duración viene establecido por una constante que está dentro de la propia clase Toast. En este caso lo vamos a seleccionar length long. Respecto al texto, ahora veremos exactamente el texto que vamos a utilizar. Por lo pronto vamos a utilizar el txt nombre get text para obtener el texto que hay en ese cuadro de texto, y tenemos que resolver el problema del contexto. Bien, para el tema del contexto lo más cómodo es definir una variable a nivel de clase, que vamos a llamar de tipo context, la clase context, y le vamos a llamar contexto. Y dentro del onCreate almacenamos el contexto. El contexto hace referencia, digamos, a la actividad, no es exactamente eso, pero bueno, hace referencia en principio a la actividad sobre la que estamos trabajando. Entonces, contexto igual a this, que sería el objeto de la clase principal activity. Bien, luego aquí lo que hacemos es pasarle el contexto, y ahora si lo que queremos es que nos salude, nosotros habíamos definido dentro de la de string XML una cadena que se llama buenos días, ¿vale? Aquí lo tenemos, buenos días. Si queremos que nos aparezca buenos días y el nombre que ha introducido el usuario, tendremos que acceder a esa constante de cadena. Esto lo vamos a hacer también a través del contexto. Sería contexto get string, y dentro de ella el nombre del recurso sería r string buenos días, ¿vale? Y ahora a esta hay que concatenarle, le vamos a concatenar un espacio en blanco y el nombre. Nos falta el punto y coma. Bien, pues con esto tendríamos terminado lo que es el código del onClick, que recuerdo está dentro de una clase genérica que nosotros hemos definido aquí, una clase genérica que implementa la interfaz onClickListener, ¿vale? Y que es una clase sin nombre, ¿vale? Es una clase sin nombre. Vale. Bien, ya tengo creado el texto con makeText, pero tengo un problema, y es que ahora tengo que mostrarlo. Bien, makeText devuelve un objeto de la clase Toast, con lo cual si yo quiero ejecutarlo directamente puedo añadir aquí el método show. Repito que este método show se ejecuta porque todo esto de aquí me devuelve un objeto de la clase Toast, ¿vale? Con lo cual lo que estoy haciendo es mostrar este objeto que acabo de crear. Si yo salvo y ejecuto, voy al emulador, vemos que aparece saludar, introduzco Pedro, le doy al botón de saludar, me aparece buenos días Pedro, me aparece ese toast con duración larga.